¿Cuántas veces nos ha lastimado? ¿Cuántas veces nos ha sacudido? Y yo me pongo a leer este versículo que Pablo escribió a la iglesia en Roma y le dijo, y el Dios de paz aplastará en breve, escuchen eso, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, los pies de la iglesia. Y yo entonces me pongo a mirar, 10:30 de aplastarle la cabeza al enemigo nuestro, de decir, ¿sabes qué? Ahí es donde vas a estar. Prepárate para lo que viene. Sonríe mientras puedes, porque la risa final la va a tener la iglesia del Señor. ¿Sabes? El versículo 10, estábamos mirando, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y contiene la última promesa a la iglesia, no solo de Filadelfia, pero a la iglesia en general, y esto es con respecto al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de la iglesia que ha de suceder antes de que todo esto que estamos viendo nosotros, Dios está prometiendo, ¿saben qué? Yo también te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A mí me han preguntado en una ocasión, ¿va a pasar la iglesia por la gran tribulación, sí o no? Yo les digo, para mí no. Y no es por un mensaje de conveniencia, es por lo que Dios dice en su palabra y por lo que yo miro de que cuando vino el diluvio se salvó aquellos que eran del Señor. Cuando fue Sodoma y Gomorra se salvaron aquellos que eran del Señor. Y entonces decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque dice que tiene que ser purificada, mis hermanos, entonces la pregunta es, ¿cuántos creyentes, cuántos de la iglesia que no van a pasar por la gran tribulación no han sido purificados? Hemos sido purificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y Juan lo escribe allí en el capítulo 14, que escuchó de parte del Señor, yo voy a venir otra vez para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, dice que esto corruptible se va a convertir en algo incorruptible, en un abrir y cerrar de ojos, en una cosa así, pero rápido. Y 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, Pablo le está dando ánimo, le dice, anímense los unos a los otros con estas palabras. Ninguno de estos pasajes están hablando de que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. ¿Y sabes por qué me puedo atrever a decir una cosa? Porque el capítulo 4 hasta el capítulo 19 no se hace mención de iglesia, sino de Israel. Habla del trabajo de los 144,000, capítulo 7. Habla de los 2 testigos de Dios, capítulo 11. Está hablando de Israel, capítulo 12. Está hablando de aquellos que mueren en la gran tribulación, que es muy evidente por medio de lo que vemos nosotros en el capítulo 6, versículo 9 al 11, donde dice que abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Ahora, en el capítulo 7 sigue explicando versículos 13 al 15, porque eran que estaban vestidos de blanco. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 13 al 15, nos dice a nosotros esto. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. Fíjense, en los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el capítulo 20, versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y después el capítulo 12, versículo 17, dice que entonces el dragón
se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora sabemos que es en ese tiempo, ¿sabes por qué? Porque en el versículo 14 del capítulo 12 nos dice que va a ser sustentada por un tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que es de la semana o los 7 años que Daniel proclamó en el capítulo 9, versículo 27. Como pueden ver, esto va compaginado con lo que Jesús dijo en Mateo 24, y todo tiene que ver con la nación de Israel, no tiene nada que ver con la iglesia. Lo otro que quiero que ustedes noten, dice allí el Señor, es que te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y fíjate que dice allí, para probar a los que moran sobre la tierra. Se va a poner a prueba a los que moran sobre la tierra. Fíjate, no está diciendo a la iglesia, está hablando a quién, a los que moran sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que dice esto? Para que ustedes puedan entender un poquitito, para probar a los moradores de la tierra, mis hermanos, los juicios de Dios van a caer y nos vamos a dar cuenta de la actitud, lo duro del corazón del ser humano, para poner a prueba a los moradores de la tierra. ¿Saben cómo van a salir de esa prueba? Ve conmigo Apocalipsis 9, versículo 20 y 21. ¿Están conmigo? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, fíjense, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios pone a prueba al mundo entero a través de juicio, y ¿saben qué? El mundo va a fallar porque está atado a lo que es su naturaleza pecaminosa. Ahora, los juicios de Dios, ¿por qué fines? ¿Cuál es el fin? Si alguno quiere saber la prueba que viene sobre el mundo, ¿cuál es? Vayamos a Isaías 2 y vamos a leer del versículo 11 al 21, por favor, porque vamos a ver cómo van a ser puestos a prueba. Que a pesar de conocer que los juicios vienen de Dios, a pesar de saber lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los últimos tiempos, mis hermanos, la elección del ser humano en cuanto al pecado, prefieren el pecado antes que arrepentirse y recibir a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Y mis hermanos, aquí en el capítulo 2, el juicio de Dios que viene y está hablando de este tiempo de la gran tribulación, lo vemos reflejado en estos versículos. Y dice allí: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, y sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que le adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Sabes que estas mismas palabras
son las mismas que encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Porque en el capítulo 6 de Apocalipsis, la gente se escondieron, dice allí que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que mis hermanos, vemos nosotros que el castigo viene sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Y a esta iglesia le está diciendo, le está alentando, a esta iglesia le está diciendo en versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le da? Le dice, ustedes van a ser columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mis hermanos, el Señor está a las puertas. No desmayemos. No desmayemos. Yo no sé cómo más decir cuán cerca estamos nosotros de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir una cosa, hay un hombre extremadamente rico en Israel, me estoy tratando de acordar su nombre, que ya presentó los planos, escucha esto. Presentó los planos de la construcción, porque es un arquitecto muy, muy rico, presentó los planos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ustedes pueden ir a su página y pueden ver, hay una agenda que no me puedo acordar, creo que es la Agenda 21, y ustedes ven en su página y ustedes van a ver que allí dicen de que Israel va a tener su templo dentro de poco. Dentro de poco, y está hablando del tercer templo. ¿Y sabes lo que me dice eso a mí? A mí me está diciendo muchísimas cosas, que el Señor está a las puertas, sinceramente. Porque antes de que esté ese templo, va a venir un líder mundial, y ustedes ven esta hostilidad entre los palestinos e Israel y el conflicto. Están preocupados porque no han podido traer paz en el Medio Oriente. Y Daniel dijo, esto está determinado sobre tu pueblo, Daniel, sobre tu pueblo, sobre Israel. Y se va a levantar este líder y dice que va a firmar un pacto con la nación de Israel, y eso va a dar inicio a los 7 años. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo, están a punto de ser llamados a la presencia de Cristo Jesús. Y el Señor está diciendo, retén, ya falta poco, falta muy poco. ¿Sabes qué puede suceder en cualquier segundo? En cualquier segundo. Si esto es una realidad, y es una realidad porque lo que yo estoy hablando se puede comprobar, yo no estoy inventando esto para que ustedes vayan a ir a la casa ahora y que no puedan dormir y se tengan que tomar un Valium, qué sé yo, para dormirse. ¡Ay, el anticristo! Y que, oye, tranquilo, si no lo vamos a ver. Hay que se arregle después, como pueda. Nosotros vamos a estar... Te voy a decir una cosa, mira, en lugar de angustiarte, a veces que a nosotros nos pasa como el Señor dijo, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos se quedaron con esa primera parte, me van a crucificar, y se olvidaron que dijo que en 3 días iba a resucitar. Y hay veces que nosotros hablamos del anticristo y ¡ay, el anticristo! No, espérate, si antes que salga él viene el Cristo va a venir por cada uno de nosotros. Entonces tiene que haber una expectativa de parte de la iglesia de decir, si yo no voy a pasar por esto, ¿cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra? ¿Sabes? Esto está por pasar en cualquier momento. En cualquier momento. En Israel están hablando de la construcción. En Israel quiero decirte una cosa. Hace 3 años que los maestros de Israel están teniendo visiones de que el Mesías viene pronto.
Pero sabemos quién es ese Mesías. No va a ser el Cristo, va a ser el anticristo, porque ellos lo van a recibir. Yo he venido en el nombre de Dios, pero va a venir uno que va a venir en su propio nombre.